Hubo un hombre que nació primero, recibió la primogenitura por derecho de sangre, y aún así perdió todo lo que el cielo había prometido a su linaje, no por una guerra, no por una traición de enemigos lejanos, sino por un plato de guiso rojo servido en una tarde cualquiera. Su nombre fue Esaú, y aunque la historia lo recuerda como el hermano que fue desplazado, lo que pocos conocen es que de su descendencia surgió una nación entera, un reino que rivalizó con Israel durante más de 1000 años, una civilización tallada literalmente en la piedra de las montañas, cuyas ruinas todavía hoy dejan sin aliento a quienes las contemplan. Esta es la historia del patriarca más incomprendido de la Biblia, un hombre velludo, fuerte, cazador desde la juventud, amado por su padre Isaac, despreciado por la teología tradicional y, sin embargo, padre de reyes, fundador de Edom, ancestro de pueblos que marcarían el destino de toda la región del Levante antiguo. Para comprender quién fue verdaderamente Esaú, no basta con leer los versículos que lo presentan como el hermano engañado, ni los pasajes que lo muestran llorando con un grito grande y muy amargo, cuando descubrió que su bendición le había sido arrebatada. Hay que viajar mucho más allá, hacia las tierras rojizas del sur del Mar Muerto, hacia las montañas de Seir, hacia las ciudades olvidadas de Edom, hacia un capítulo completo del libro del Génesis, el capítulo 36, dedicado casi en su totalidad a registrar su descendencia, sus jefes, sus reyes, sus dominios. Ese capítulo es una de las pruebas más sorprendentes de la importancia histórica de Esaú, porque la escritura no dedica espacio gratuito a personajes secundarios, y si ofreció un capítulo completo a la genealogía edomita, fue porque aquel pueblo, surgido del vientre de Rebeca junto con Jacob, jugó un papel decisivo en la historia del antiguo cercano Oriente. Acompáñame en este recorrido profundo por la vida, la herencia y el legado de Esaú, el primogénito olvidado, el padre de Edom, el hombre que perdió una bendición pero ganó una nación. La historia comenzó en una tienda de pieles, en algún lugar entre los pozos del Negev y las colinas de Canaán, hacia el siglo XVIII a.C., en el corazón de la edad del Bronce Medio. Rebeca, esposa de Isaac, había permanecido estéril durante 20 años, una situación que en aquella época no solo era motivo de tristeza personal, sino de profunda angustia social y espiritual, porque la descendencia era considerada la mayor bendición que un hombre podía recibir, el sello visible del favor divino sobre una familia. Isaac, el hijo de la promesa, el heredero del pacto que el Dios de Abraham había sellado generaciones atrás, oraba constantemente por ella, hasta que finalmente la concepción llegó, pero acompañada de algo extraño, de una sensación interna que la atormentaba, de movimientos violentos dentro de su vientre, como si dos guerreros lucharan en la oscuridad de su propio cuerpo. Asustada, Rebeca buscó respuestas en la oración, y la respuesta que recibió cambiaría para siempre el destino de su familia. Se le reveló que en su vientre había 2 naciones, 2 pueblos que se separarían desde sus entrañas, y que el mayor serviría al menor. Esta profecía, breve pero cargada de un peso colosal, marcaría toda la narrativa posterior, porque establecía desde antes del nacimiento una inversión del orden natural, una ruptura con la ley antiquísima de la primogenitura, una elección divina que escapaba a la lógica humana. Cuando llegó el día del parto, el primero en salir fue un niño rojizo, cubierto de vello, con una apariencia tan singular que sus padres le pusieron por nombre Esaú, palabra que en hebreo guarda relación con la idea de algo hecho, completo, peludo, formado. Inmediatamente después salió su hermano,
agarrando el talón del primero, como si intentara retenerlo, como si quisiera adelantarlo desde el primer instante de existencia, y por eso lo llamaron Jacob, que significa el que toma del talón, el suplantador. Aquellos dos nombres no fueron casuales en una cultura donde el nombre era considerado una profecía, una declaración del destino del individuo. Esaú llevaría toda su vida la marca de su apariencia física, la fuerza, el vigor, la presencia indomable de un cuerpo robusto y velludo, mientras que Jacob cargaría con la sombra de su gesto inicial, la astucia, la habilidad de tomar lo que pertenecía a otros, la capacidad de planear y maniobrar. Pero sería injusto reducir a Esaú a una caricatura de fuerza bruta, porque los textos antiguos lo describen como un hombre profundamente conectado con la tierra, con los animales, con los espacios abiertos, alguien que conocía cada huella en el polvo, cada sonido en la espesura, cada movimiento del viento sobre las dunas. Era, en el lenguaje de la época, un hombre del campo, un cazador experto, alguien capaz de proveer carne fresca para su familia en un mundo donde el alimento no estaba garantizado, donde la sequía podía matar rebaños enteros, donde la habilidad de un buen cazador podía ser la diferencia entre la vida y la muerte para todo un clan. Isaac amaba a Esaú con una preferencia evidente, y la razón no era solamente afectiva, sino también práctica y cultural. En una sociedad seminómada, el hijo mayor estaba destinado a heredar las responsabilidades del padre, a guiar al clan, a proteger los rebaños, a defender a la familia ante las amenazas del desierto, y Esaú reunía todas esas cualidades en abundancia. Su fuerza física era imponente, su destreza con el arco era reconocida, y la carne que traía de sus cacerías llenaba las tiendas de aromas que su padre amaba profundamente. Rebeca, en cambio, prefería a Jacob, el hijo más sereno, el que permanecía cerca de las tiendas, el que escuchaba con atención las historias de los ancianos, el que parecía comprender, quizás más que su hermano, la dimensión espiritual de la herencia que su familia llevaba sobre los hombros. Esa preferencia dividida sembraría las semillas de un conflicto que marcaría no solo a aquella generación, sino a las siguientes, durante siglos. Hubo una tarde, una sola tarde entre miles, que cambió para siempre la historia de aquella familia, y con ella, la historia de dos naciones enteras. Esaú regresaba del campo después de una jornada larga y agotadora, posiblemente sin éxito en su cacería, con el cuerpo vencido por el calor del desierto, con la garganta seca, con el hambre devorándolo desde dentro, con esa clase de hambre que nubla el juicio y hace que el momento presente se vuelva infinitamente más importante que cualquier futuro. Al acercarse a las tiendas, percibió un aroma intenso, espeso, profundamente reconfortante, el olor de un guiso de lentejas rojas que Jacob estaba preparando con cuidado meticuloso sobre las brasas. Las lentejas, en aquella región, eran un alimento básico, fácil de almacenar, fácil de cocinar, sustancioso, y cuando se preparaban con especias y se cocinaban lentamente, su aroma era capaz de detener a cualquier hombre hambriento. Esaú se acercó a su hermano y le pidió que le diera de aquel guiso rojo, usando incluso una palabra que sugería desesperación, una palabra que en hebreo evoca la idea de tragar, de devorar, de consumir sin pausa. Y entonces ocurrió el momento decisivo, el instante que sería recordado durante milenios, el episodio que la teología analizaría una y otra vez. Jacob, con una calma sorprendente para alguien tan joven, no le ofreció el guiso libremente, no lo compartió con la naturalidad que se espera entre hermanos,
sino que le propuso un intercambio, un trato silencioso pero brutal, una transacción que parecía absurda en su superficie, pero que ocultaba una comprensión profunda del valor espiritual de lo que estaba en juego. Le pidió la primogenitura a cambio del plato de comida. La primogenitura, en aquella cultura, no era una formalidad ni un símbolo decorativo. Era el derecho legal del hijo mayor a recibir una doble porción de la herencia, el privilegio de convertirse en cabeza del clan tras la muerte del padre, la responsabilidad de continuar el linaje familiar como guía espiritual de la casa. Pero en el caso específico de la familia de Isaac, la primogenitura cargaba con un peso aún mayor, porque incluía la transmisión del pacto que Dios había hecho con Abraham, la promesa de una descendencia incontable, la promesa de una tierra prometida, la promesa de ser bendición para todas las naciones de la tierra. Renunciar a la primogenitura no era simplemente perder bienes materiales, era perder un destino histórico, una vocación cósmica, una responsabilidad sagrada que abarcaba siglos por venir. Y sin embargo, Esaú aceptó el intercambio sin dudar. Las palabras que pronunció en ese momento son quizás las más reveladoras de su carácter y, al mismo tiempo, las más debatidas por los estudiosos. Dijo que estaba a punto de morir y preguntó de qué le servía la primogenitura. Algunos intérpretes han visto en estas palabras una exageración propia del cansancio extremo, una hipérbole común en el habla semita, donde decir que uno se muere de hambre era simplemente una forma de expresar agotamiento profundo. Otros, en cambio, han visto en ellas una declaración filosófica más oscura, una visión cortoplacista de la existencia, una incapacidad de valorar lo invisible, lo futuro, lo trascendente, frente a lo inmediato, lo tangible, lo presente. Lo cierto es que Esaú comió, bebió, se levantó, se fue, y la Escritura registra con una sobriedad demoledora que él menospreció su primogenitura. No la perdió por engaño, no se la robaron, él mismo la entregó, y desde aquel momento recibió un nuevo apodo, Edom, que significa rojo, en memoria del guiso que había marcado para siempre su destino. Pasaron los años. Esaú creció, se hizo hombre pleno, se casó con 2 mujeres eteas, Judit, hija de Beeri, y Basemat, hija de Elón. Decisiones que provocaron amargura profunda en sus padres, porque rompían con la tradición de tomar esposas dentro de la parentela, dentro del linaje del pacto. Aquellas alianzas matrimoniales con mujeres de Canaán fueron interpretadas por Isaac y Rebeca como una segunda señal de que Esaú no comprendía plenamente la responsabilidad espiritual que cargaba su familia, una responsabilidad que requería preservar ciertas líneas, ciertas conexiones, ciertas continuidades. Y sin embargo, a pesar de todo, cuando Isaac envejeció y sus ojos se debilitaron hasta el punto de no poder ver, decidió pronunciar la bendición patriarcal, ese acto solemne en el que un padre transfería formalmente el liderazgo, las promesas y la posición espiritual a su heredero. Isaac llamó a Esaú, su hijo amado, y le pidió que saliera al campo, cazara una pieza, preparara el guiso que tanto le gustaba, y entonces lo bendeciría antes de morir. Rebeca, que escuchaba todo desde fuera de la tienda, sintió un escalofrío profundo. La profecía recibida décadas atrás, aquella declaración de que el mayor serviría al menor, parecía estar a punto de ser anulada por el acto inminente de Isaac. Y entonces tomó una decisión que la teología ha discutido durante siglos, una decisión que algunos consideran una intervención cómplice del plan divino, otros una manipulación humana imperdonable. Llamó a Jacob,
Le explicó el plan. Le ordenó traer 2 cabritos del rebaño. Los preparó ella misma con las especias que Isaac amaba. Vistió a Jacob con las ropas de Esaú para que llevara su olor. Le cubrió las manos y el cuello con las pieles de los cabritos para imitar la textura velluda de su hermano. Y lo envió ante su padre con el guiso falso, pero perfectamente engañoso. Lo que ocurrió a continuación es uno de los pasajes más cargados de tensión emocional de toda la Escritura. Isaac, ciego pero no necio, sospechó algo extraño cuando escuchó la voz, porque la voz era de Jacob, pero las manos que tocó eran velludas como las de Esaú. Preguntó 2 veces, 3 veces, si realmente era su hijo Esaú, y Jacob mintió cada vez con una serenidad que muchos han considerado escalofriante. Finalmente, convencido por el tacto, por el aroma, por las ropas, Isaac comió, bebió y pronunció la bendición, una bendición de rocío del cielo, de grosura de la tierra, de abundancia de trigo y mosto, de dominio sobre las naciones, de señorío sobre los hermanos. Apenas Jacob salió de la tienda llevándose la bendición, Esaú regresó del campo con su pieza cazada, preparó el guiso prometido y entró ante su padre con la alegría del hijo obediente. El momento del descubrimiento es uno de los más desgarradores de la literatura antigua. Isaac se estremeció con un temblor profundo, comprendiendo en segundos lo que había ocurrido, comprendiendo que la bendición ya había sido pronunciada y que en aquella cultura una bendición proferida no podía ser revocada, no podía ser deshecha, no podía ser transferida. Era un acto irreversible, sellado en el momento mismo de su pronunciamiento. Y entonces Esaú, al escuchar las palabras de su padre, soltó un grito grande y muy amargo, un grito que la Escritura registra con palabras tan cuidadas que aún hoy, leídas en cualquier idioma, conservan la fuerza de un dolor humano absoluto. Suplicó a su padre que también lo bendijera. Lloró, insistió, se aferró a la posibilidad de que algo le quedara, de que algún resto de la herencia espiritual pudiera ser suyo. Y finalmente Isaac le pronunció una bendición secundaria, breve, distinta, en la que le anunciaba que su morada sería en lugares fértiles, pero que viviría por la espada y serviría a su hermano, aunque también le anticipaba que llegaría un día en que se libraría del yugo impuesto sobre él. Aquel grito de Esaú resuena a lo largo de toda la Biblia, y muchos siglos después sería recordado en cartas del Nuevo Testamento como advertencia para no menospreciar lo sagrado, para no cambiar lo eterno por lo inmediato. Pero detrás de aquel grito hay una pregunta que pocos se atreven a formular con honestidad. ¿Fue justo lo que le ocurrió a Esaú? ¿Mereció realmente perderlo todo? ¿Hubo verdadera culpa en alguien que, después de todo, ya había vendido su primogenitura años antes en aquella tarde del guiso rojo, y que en este segundo episodio fue víctima de un engaño orquestado por su propia madre y su propio hermano? Las respuestas que la teología ha ofrecido durante milenios son múltiples, complejas y a veces contradictorias, pero todas convergen en un punto. La historia de Esaú no es la historia de un hombre malvado, sino la historia de un hombre que valoró mal lo que tenía y que pagó por ello un precio incalculable. El odio que Esaú sintió por Jacob después del engaño fue tan intenso que comenzó a planear su muerte. Decidió esperar a que su padre Isaac falleciera, porque no quería herir al anciano con la noticia de un fratricidio, pero tenía la firme intención de matar a su hermano apenas pasara el tiempo de luto. Rebeca, advertida de aquellos pensamientos, tomó una segunda decisión que también marcaría la historia. Envió a Jacob lejos
hacia la tierra de su hermano Labán, en Padán Aram, supuestamente para que buscara esposa entre las hijas de su tío, pero en realidad para protegerlo de la furia mortal de Esaú. Jacob partió aquella misma noche, solo, con un bastón, sin ejército, sin riquezas, sin protección, y comenzó un exilio que se prolongaría durante 20 años. Mientras tanto, Esaú permaneció en la tierra, aparentemente derrotado, aparentemente humillado, aparentemente despojado de todo, y sin embargo, fue durante aquellos 20 años cuando su historia tomó un giro que pocos esperaban. Lejos de hundirse en la amargura, Esaú comenzó a construir su propio camino. Tomó una nueva esposa, Maalat, hija de Ismael, intentando complacer en parte a sus padres al casarse esta vez con alguien del linaje abrahámico, aunque por la rama de Ismael y no por la rama del pacto. Comenzó a expandir sus rebaños, sus posesiones, su influencia. Se trasladó hacia las montañas de Seir, una región de tierras rojizas, abruptas, llenas de cañones, cuevas y formaciones rocosas espectaculares, situada al sureste del Mar Muerto, en lo que hoy es el sur de Jordania. Allí se estableció con su familia y comenzó a someter a los pueblos que habitaban la región, especialmente a los horeos, los antiguos habitantes de aquellas montañas, descritos como trogloditas, hombres de las cuevas, que serían absorbidos progresivamente por la creciente influencia edomita. Cuando Jacob finalmente regresó a Canaán, después de 20 años de servicio en casa de Labán, después de haberse casado con Lea y Raquel, después de haber engendrado 11 hijos y haber acumulado grandes riquezas, lo hizo con un temor enorme. Sabía que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres, una cifra que en la cultura del antiguo Cercano Oriente sugería un pequeño ejército, suficiente para masacrar a una familia indefensa. Jacob preparó regalos enormes, dividió a su gente en 2 campamentos para que si uno era atacado, el otro pudiera escapar. Oró desesperadamente, y aquella misma noche tuvo aquel famoso encuentro junto al vado del Jaboc, donde luchó hasta el amanecer con un ser misterioso que le cambió el nombre por Israel. Al día siguiente, vio a su hermano avanzando hacia él, y el corazón se le detuvo. Lo que sucedió entonces es uno de los momentos más conmovedores y menos comentados de toda la Escritura. Esaú, el hombre que durante años había planeado matar a su hermano, el hombre que había llorado amargamente la pérdida de su bendición, el hombre que tenía todo el poder físico y militar para vengarse en aquel instante, simplemente corrió hacia Jacob, lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó, y ambos lloraron juntos. No hubo violencia, no hubo venganza, no hubo discursos amargos, hubo perdón, hubo reconciliación, hubo un Esaú transformado por los años, por la prosperidad propia, por la madurez, por el dolor procesado en silencio durante 2 décadas. Cuando Jacob insistió en darle regalos, Esaú al principio los rechazó diciendo simplemente que él ya tenía mucho. Una frase brevísima pero cargada de significado, porque revelaba a un hombre que había encontrado plenitud sin necesidad de la bendición patriarcal. Un hombre que había construido su propio destino con sus propias manos. ¿Qué tipo de hombre era realmente Esaú si fue capaz de aquel gesto? ¿No es acaso esta escena una de las pruebas más claras de que la imagen tradicional del Esaú villano, del Esaú impío, del Esaú espiritualmente vacío, requiere ser revisada con más cuidado? Aquel abrazo en las llanuras al este del Jordán, aquel beso sincero, aquellas lágrimas compartidas, son el testimonio de un alma que, aunque hubiera fallado en valorar lo eterno, era profundamente capaz de amor, de perdón
y de grandeza humana. Y mientras tú reflexionas sobre esto, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Esaú fue tratado con justicia por la historia? ¿O piensas que su figura merece una reevaluación más completa después de conocer todo lo que vino después en su vida y en la de sus descendientes? Comparte tu reflexión, porque tu voz también forma parte de la conversación. Tras aquel reencuentro, los dos hermanos tomaron caminos diferentes, no por enemistad, sino por una razón eminentemente práctica. Sus rebaños eran tan numerosos que la tierra no podía sostenerlos a ambos en el mismo territorio, una situación que la Escritura describe con sobriedad y que recuerda al episodio similar entre Abraham y Lot generaciones atrás. Esaú regresó definitivamente a las montañas de Seir, a aquella tierra rojiza que ya estaba conquistando, y allí estableció el embrión de lo que se convertiría en una de las naciones más fascinantes del mundo antiguo. Edom, la tierra del hombre rojo, la nación del primogénito desplazado, comenzó a tomar forma sobre los riscos y los valles del sureste del Levante. El capítulo 36 del libro del Génesis es prácticamente único en toda la Torá, porque dedica una extensión considerable a registrar los descendientes de Esaú, con un nivel de detalle que solo se otorga a personajes de enorme importancia histórica. Allí aparecen los nombres de sus hijos, Elifaz, Reuel, Jeús, Jalam y Coré, junto con sus respectivos descendientes, los jefes de clanes, los reyes de Edom que reinaron antes de que hubiera reyes en Israel, los nombres de las ciudades que fundaron. Esta lista no es un simple inventario genealógico, es una declaración implícita de la magnitud que alcanzó el pueblo edomita. Incluso se mencionan 8 reyes que gobernaron consecutivamente sobre Edom, lo cual significa que la nación edomita ya tenía una monarquía organizada cuando Israel apenas era una confederación de tribus dispersas en las colinas de Canaán. La geografía de Edom era espectacular y estratégicamente privilegiada. Se extendía aproximadamente desde el sur del Mar Muerto hasta las orillas del Golfo de Acaba, abarcando las cadenas montañosas que separaban el desierto arábigo de la planicie costera. Esta posición convertía a Edom en un cruce obligado para las rutas comerciales que conectaban el sur de Arabia con Egipto, con Mesopotamia, con la costa fenicia, con Anatolia. Por sus caminos pasaban las caravanas cargadas de incienso, mirra, especias, oro, cobre, bienes preciosos que llegaban desde Saba y desde la lejana India hasta los mercados del Mediterráneo. Los edomitas, posicionados sobre estos caminos, se hicieron expertos en el comercio caravanero, en el control de los pasos montañosos, en la imposición de tributos a los mercaderes que cruzaban su territorio. Su prosperidad creció a un ritmo que ninguna otra nación del Levante podía igualar en los primeros siglos de su existencia. Pero los edomitas no fueron solamente comerciantes. Las montañas de Seir contenían depósitos significativos de cobre, especialmente en la región conocida como Timna y en el Wadi Fainan, donde las excavaciones arqueológicas han revelado complejos mineros enormes que datan del final de la Edad del Bronce y de la Edad del Hierro. Los hornos de fundición edomitas producían lingotes de cobre de alta calidad que se exportaban por todo el cercano Oriente, alimentando las economías de Egipto, de Filistea, de los reinos arameos. Era una industria pesada, dura, exigente, pero extraordinariamente lucrativa, y los reyes de Edom acumularon riquezas que rivalizaban con las de muchos imperios mayores. La fortaleza de Bosra, mencionada como capital edomita en varios pasajes proféticos, llegó a ser una ciudad imponente,
con murallas formidables y una posición elevada que la hacía prácticamente inexpugnable. Existe una continuidad histórica fascinante entre los antiguos edomitas y la posterior civilización nabatea, que floreció en la misma región alrededor del siglo IV a.C. Los nabateos, ese pueblo enigmático que esculpió Petra en la roca viva, herederos territoriales y en parte étnicos de los edomitas, llevaron al máximo el ingenio comercial y arquitectónico que sus predecesores habían iniciado. Cuando los visitantes contemporáneos contemplan las fachadas talladas de Al-Kaznej en Petra, están mirando, en cierto modo, la culminación de una tradición que comenzó con los descendientes de Esaú, con aquellos hombres que aprendieron a sobrevivir, a prosperar y a esculpir su nombre en la piedra de las montañas más áridas del mundo conocido. A pesar del reencuentro fraternal en las llanuras del Jabbok, la relación entre los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob no fue pacífica a lo largo de los siglos. El primer episodio significativo de esta tensión apareció durante el Éxodo, cuando Moisés condujo al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida y solicitó permiso al rey de Edom para atravesar su territorio por el Camino Real, una ruta antigua que cruzaba las montañas edomitas. El rey de Edom, lejos de mostrar hospitalidad fraterna, salió con un ejército poderoso para impedirles el paso, obligando a Israel a desviarse por un camino mucho más largo y peligroso a través del desierto. Aquel episodio fue el primero de una larga serie de conflictos que marcarían las relaciones entre ambos pueblos durante más de 1000 años. Durante el reinado del rey David, Edom fue conquistada y sometida a tributo. Las guarniciones israelitas se establecieron en las montañas de Seir, y los edomitas, aunque conservaron su identidad, vivieron bajo dominio extranjero durante generaciones. Pero la independencia regresó en el reinado de Jorán, cuando Edom se rebeló y restauró su monarquía propia. Los profetas de Israel y Judá, especialmente Abdías, Jeremías, Ezequiel y Amós, dirigieron oráculos durísimos contra Edom, acusándola de haber celebrado la caída de Jerusalén ante Babilonia, de haber capturado a los fugitivos judíos para entregarlos a los enemigos, de haber participado en el saqueo del templo. La acusación más grave era la traición fraterna, el haber actuado contra el hermano en su día más oscuro, lo cual los profetas consideraban una violación profunda del lazo sagrado entre dos pueblos surgidos del mismo vientre. El destino final de Edom fue marcado por las invasiones sucesivas que sacudieron la región durante los siglos VI y V a.C. Los babilonios, después de destruir Jerusalén, también devastaron parcialmente las ciudades edomitas. Posteriormente, presiones procedentes del desierto arábigo, especialmente por parte de tribus nabateas, fueron empujando a los edomitas hacia el oeste, hacia el sur de Judea, a una región que más tarde sería conocida como Idumea, una transformación lingüística griega del antiguo nombre Edom. Los edomitas que se establecieron en Idumea fueron eventualmente convertidos al judaísmo durante el período de los macabeos, en el siglo II a.C., bajo el reinado de Juan Hircano. Aquella conversión, controvertida y no siempre voluntaria, fusionó a los descendientes de Esaú con los descendientes de Jacob después de más de 15 siglos de separación. Y aquí ocurre una de las ironías más asombrosas de toda la historia bíblica. De aquella Idumea convertida al judaísmo, surgió una familia que llegaría a ocupar el trono de Judea en el siglo I a.C., una dinastía cuyo nombre el mundo entero conoce. Herodes el Grande,
el rey que reconstruyó el templo de Jerusalén con un esplendor que dejaba sin aliento, el rey que ordenó la matanza de los inocentes, según el Evangelio de Mateo, el rey que reinaba sobre Judea cuando nació Jesús de Nazaret, era de origen idumeo, era descendiente directo de Esaú. La sangre del primogénito desplazado regresó al trono de la tierra prometida, gobernando precisamente a los descendientes de Jacob, en una inversión histórica que parece extraída de una tragedia escrita por la misma providencia. Aquel detalle suele pasar desapercibido para quienes leen los evangelios, pero lleva consigo un peso histórico extraordinario. La profecía recibida por Rebeca, aquella declaración de que dos naciones lucharían en su vientre y que el mayor serviría al menor, encontró ecos prolongados a lo largo de los siglos, con momentos en que cada pueblo dominaba al otro, con períodos en que las fronteras se desplazaban, con dinastías que mezclaban sangres y destinos. La historia de Esaú no terminó con su muerte ni con la fundación de Edom. Se prolongó durante 15 siglos, atravesó imperios, sobrevivió a invasiones, se transformó, se fusionó y finalmente ocupó, aunque fuera brevemente, el mismísimo trono de Israel a través de Herodes. Es como si la providencia hubiera querido recordar que los hilos del destino son mucho más complejos de lo que cualquier visión simple pueda captar, que ningún hijo es realmente desechado, que ningún pueblo es enteramente olvidado. Hoy, cuando los viajeros recorren las montañas del sur de Jordania y contemplan las ruinas de antiguas ciudades edomitas, cuando exploran los wadis donde aún se encuentran restos de fundiciones de cobre, cuando ascienden hasta los miradores que dominan el Arabá hasta el horizonte, están caminando sobre la tierra del hermano olvidado, sobre los pasos del primogénito que vendió su bendición, pero construyó una nación, sobre el legado de Esaú. Su historia, lejos de ser un simple cuento de derrota espiritual, es una de las narrativas más complejas, más humanas y más resonantes de toda la antigüedad. Habla del peligro de menospreciar lo invisible por lo inmediato, sí, pero también habla de la capacidad del ser humano para reconstruirse, para perdonar, para construir su propia grandeza incluso cuando ha perdido aparentemente lo más importante. Esaú no fue un villano. Fue un hombre fuerte, valiente, profundamente capaz de amar, capaz de perdonar después de 20 años de resentimiento, capaz de construir una nación desde la nada, capaz de transmitir a sus descendientes un legado que perduraría durante más de 1500 años. Su error inicial, aquel intercambio precipitado de la primogenitura por un plato de guiso, fue real, fue grave, y la teología tiene razón al señalarlo como advertencia temporal sobre el valor de las cosas eternas frente a los apetitos del momento. Pero reducir toda su existencia a aquel solo episodio sería injusto con la complejidad de un hombre que vivió décadas después de aquel error, que se reconcilió con su hermano, que prosperó en la tierra que escogió, que fundó un pueblo que dejaría huellas imborrables en la historia del cercano Oriente. La lección que su vida nos ofrece no es simple ni reducible a un eslogan moral. Es una invitación profunda a mirar con más cuidado las historias que creemos conocer, a no juzgar a las figuras del pasado únicamente por sus peores momentos, a reconocer que detrás de cada nombre antiguo hay un ser humano completo, con sus errores, con sus virtudes, con su evolución a través del tiempo. Esaú perdió la primogenitura, sí, pero ganó algo que muy pocos hombres de la antigüedad consiguieron. Ganó un capítulo entero del libro más leído de la historia humana.
ganó el reconocimiento implícito de su importancia en el plan más amplio del Dios que había guiado a su familia desde Abraham. Su descendencia no fue maldita, fue numerosa, próspera, poderosa, y sus huellas siguen visibles hoy, milenios después, en cada piedra esculpida del desierto de Jordania. Quizás la enseñanza más profunda de la vida de Esaú sea esta: que no existen finales completamente cerrados en la historia humana, que cada pérdida puede ser el comienzo de una construcción inesperada, que el amor entre hermanos puede sobrevivir incluso a los engaños más profundos, que el tiempo, cuando es vivido con honestidad, tiene la capacidad de transformar el rencor en abrazo. Esaú abrazó a Jacob después de 20 años, sin pedir explicaciones, sin exigir reparaciones, simplemente reconociéndolo como su hermano. En aquel gesto silencioso, en aquellas lágrimas compartidas a la orilla del Jaboc, hay una sabiduría que ninguna teología puede agotar, una sabiduría tan antigua como las montañas rojas de Seir, tan resonante como el grito amargo del primogénito traicionado, tan luminosa como el amanecer sobre las ruinas de las ciudades edomitas que aún hoy emergen de la arena. Si esta historia te ha tocado de algún modo, si te ha hecho ver con ojos nuevos a una figura bíblica que quizás conocías solo superficialmente, si te ha despertado el deseo de explorar más a fondo las narrativas del Génesis y las civilizaciones que surgieron de aquellos patriarcas antiguos, te invito a sumarte a este canal suscribiéndote, activando la campana de notificaciones y compartiendo este viaje con alguien a quien también le interese descubrir las dimensiones ocultas de la historia bíblica. Cada suscripción, cada comentario, cada vez que compartes uno de estos viajes con otra persona, hace posible que sigamos recorriendo juntos las tierras antiguas, los relatos olvidados, los nombres que la prisa contemporánea ha relegado al silencio. Esaú, el primogénito desplazado, el padre de Edom, el hermano que abrazó después de 20 años, merece ser recordado con la complejidad que su vida realmente tuvo. Y tú, al detenerte aquí, al escuchar hasta el final, ya formas parte de esa memoria viva. Hasta el próximo viaje, a través de los siglos.